Bueno, primero que nada, ¿verdad? Para mí es un placer estar con ustedes hoy. En el día de hoy les voy a hablar acerca de la charla, la titulé Mentes Secuestradas. ¿Y por qué mentes secuestradas? Vamos a estar viendo, ¿verdad? Cómo a nivel del cerebro lo que hacen estas drogas que pueden ocasionar adicción es utilizar los mismos circuitos que el cerebro tiene para recompensarnos y para tú repetir ciertos comportamientos. Y lo que hacen es secuestrar ese circuito, lo vuelven esclavo prácticamente. Y de esa manera promueven el que se continúe el uso de la droga. Pero, ¿verdad? Dentro de toda la charla les quiero llevar un mensaje de esperanza, porque yo entiendo que si nosotros entendemos cómo es que ocurre todo este proceso y entendemos más allá qué es lo que está pasando en nuestras calles, que les voy a hablar de ese aspecto con algunos datos del Instituto de Ciencias Forenses, estamos mejor preparados para educar, y a través de la educación entonces podemos ayudar a romper esas cadenas, ¿verdad? Dentro de todo esto, lo que se busca en todo momento, ¿verdad?, es esas barreras que no permiten, ¿verdad?, ese estigma que, como estaba diciendo Glenda, hace que estas personas, ¿verdad?, te pregunten la hora o te hablen y tú sencillamente te pones las gringolas y sigues. Pues estoy ocupado, no tengo tiempo, lo que sea, ¿verdad? Y mucho de eso es sencillamente barrera. No es importante para mí, pero sigo. Ahora, si yo entendiera mejor por lo que estas personas están pasando, entonces me tomaría el tiempo de hablar con ellos y tratar de entender el sufrimiento que hay detrás ¿verdad?, de su condición. Y podríamos entonces comenzar, una vez entendemos lo que está pasando, podemos comenzar a ayudarlo, dejar de juzgar y comenzar a ayudar. La charla la tengo en 3 partes diferentes, ¿verdad? Esto va a ser una pequeña clase al principio de lo que es la ciencia, la neurobiología, de lo que es el cerebro, y voy a primero identificar las diferencias entre lo que es abuso, dependencia y adicción. Luego de eso vamos a ir a algunos de los mitos esenciales, y en toda confianza pueden añadir mitos si quieren. Yo puse, son como 5 mitos que voy a estar hablando, y uno de los primeros es sencillamente, ¿verdad?, esta noción de que las personas empiezan la utilización de una sustancia de manera voluntaria. Y ahí viene la parte de, lo inició porque quería. Pues eso es problema de él, su voluntad, ¿verdad? Un problema de voluntad, no lo puede tener porque no quiere. Y vamos a estar viendo cómo tenemos que transformar esa visión a una visión de es una enfermedad que necesita tratamiento, ¿verdad? Al igual, para ponerle un ejemplo, al igual que la hipertensión, igual que la diabetes, requiere con el tiempo que se ajusten los tratamientos. ¿Qué pasa con la adicción? Igual, que hay recaída. ¿Y la recaída qué significa? Que estoy en un momento en el que tengo que ajustar ese tratamiento. Sencillamente, ¿verdad?, tengo que cambiar lo que estoy haciendo. Y al final voy a utilizar unos datos, no sé cuántos de ustedes se acuerdan del 2024, en octubre en el pueblo de Arecibo hubo este brote de muertes ocasionadas por fentanilo. Y yo tengo un artículo que estamos escribiendo desde el Instituto de Ciencias Forenses acerca de eso, y les voy a traer algunos datos. El propósito, ¿verdad?, va a ser mayormente que se lleven qué es lo que está pasando en la calle y cómo tenemos que responder. Porque, ¿verdad?, el problema es bastante grande y voy a estar hablándoles un poco acerca de eso. Y al final, ¿verdad?, voy a hablar acerca de la educación como una herramienta de cambio. Nada, lo primero, ¿verdad?, abuso versus dependencia, ¿verdad? Porque es bien importante entender la diferencia entre las definiciones. Porque rápido pensamos abuso y ya eso es una persona que tiene adicción. Aquí, ¿verdad?, el que quiera participar, participa, el que no, no. Yo soy el primero que voy a decir, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han tomado un medicamento que no le han recetado a usted? ¿Yo? Antibióticos, le lo dan a mi esposa, me da algo y yo digo, ay, tengo una infección, olvídate, me bebo el antibiótico. Y eso, soy de la escuela de farmacia, esto lo están grabando. ¿Puedo meter en problemas? Ahora, ¿verdad? Tenemos ese aspecto, ¿verdad? Ese aspecto ¿en qué queda? Eso queda en abuso. Porque ese medicamento se lo dieron a una persona con el propósito de tratar una condición. Así que literalmente, de una manera u otra, todos o lo hemos hecho
o conocemos a alguien que ha pasado por un proceso, igual que para ponerles un ejemplo, le dan un medicamento para el dolor, para la ansiedad, para lo que sea, y un día se siente más mal que los otros, y coge y en vez de una pastilla se da dos. Eso también lo he hecho, culpable. Nuevamente, abuso. Ahora, ¿eso significa que me voy a volver adicto? No. Eso ahora, las drogas, que vamos a ver ahorita la diferencia entre las drogas, ¿verdad?, adictivas, una de las características que tienen es que pueden causar una sensación de bienestar que se conoce como la euforia. Algunas de ellas incluso pueden alterar las percepciones, ¿verdad?, causar alucinaciones auditivas, alucinaciones, ¿verdad?, la pérdida de lo que es el tiempo. Y hay personas que les gusta eso. Es bien interesante, en modelos animales no se vuelven adictos a drogas que causan alteraciones perceptuales. Y les voy a hablar bien poquito de modelos animales porque mucha de mi experiencia ha sido en modelos. Ahora, el próximo, ¿verdad?, la próxima definición que es bien importante también tener, dependencia de droga. Cuando estamos hablando de dependencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Mi hija es dependiente de mí, ¿verdad? Que rápido cuando la pongo en la planilla la pongo como una dependiente. ¿Por qué es dependiente? Porque todo lo que ella le tiene, todo se lo tengo que dar yo, ¿verdad? Así que prácticamente, si yo soy dependiente de una droga, ¿qué significa eso? Significa que mi cuerpo tiene unos cambios que ocasionó esa droga, el uso crónico de esa droga. Ahora, ¿qué va a pasar? Mi cuerpo se acostumbró a la droga. Una vez tú la remueves, ahora, para ponerle un ejemplo, las benzodiazepinas, que yo padecí hace mucho tiempo atrás de depresión y me las dieron por un insomnio horrible y para los ataques de pánico. Y cuando te tratan de quitar la benzodiazepina, va a virar para atrás toda la ansiedad, todos esos ataques de pánico, todo ese insomnio. Todo eso regresa, ¿verdad? Porque mi cuerpo se acostumbró con el paso del tiempo. Así que nuevamente, con el uso normal de un medicamento, una droga, mi cuerpo se vuelve dependiente. Y vamos entonces a hablar un poquito ahora, ¿verdad?, de cómo eso consta lo que es el refuerzo negativo. Porque ¿qué va a pasar? Me dicen, no, la tienes que dejar porque ya llegaste al tiempo que se supone y ya tú estás bien, tienes que ir poco a poco dejándola. ¿Y qué pasa cuando te sientes mal? Tú dices, diatre, no puedo dormir, me voy a dar una para ver si duermo mejor, ¿verdad? Y eso es lo que es el refuerzo negativo. Me siento mal y ¿qué voy a buscar? El alivio a esa sensación, que es natural. Nada, en el próximo slide lo que tenemos realmente es dentro de lo que es la dependencia, los síntomas de retirada. Y cuando estamos hablando de los síntomas de retirada, son esos síntomas asociados a cuando uno detiene ese abuso. Tenemos tanto los síntomas físicos como lo que les describí. Lo estoy usando para dolor, lo estoy usando para parar la ansiedad, me va a regresar el dolor, me va a regresar la ansiedad. Ahora tenemos los síntomas psicológicos, que esos son más difíciles de tratar. Tenemos el que sí me gustó y el que, para ponerle un ejemplo, una droga que no necesariamente es para la ansiedad, me sentía bien físicamente, me relajaba muscularmente, me sentía que podía hacer cosas y de momento las remueves y ¿qué pasa? Para ponerle un ejemplo, una droga bien común, que les voy a hablar bastante de ella porque he trabajado mucho con ella, nicotina. Esa es la droga más adictiva que existe, nicotina. La peor adicción para dejar es la de fumar. 85% de las personas lo quieren dejar, solamente 5% son successful al año. Esa adicción, para ponerles un ejemplo, síntomas de retirada de esa adicción, ganan peso a las millas. Les causa tremors, les causa que los músculos comiencen a contraerse de manera involuntaria. Así que cuando detienen el uso de la nicotina se empiezan a sentir tan y tan mal, y como es algo que es totalmente legal, todo el mundo lo puede, pues, y están en estos ambientes, que vamos a hablar de eso también, de lo que es una respuesta condicionada que tiene que ver con los ambientes en los que uno está expuesto, ¿qué va a pasar? La persona recae. Y yo conozco muchísima gente que la ha tratado y no ha podido. ¿Verdad? Y eso vienen siendo los síntomas del síndrome de abstinencia. Ahora, la dependencia, ¿verdad?, que es totalmente normal. También dentro de esto de dependencia tenemos la tolerancia, que es cuando para yo llegar a ese efecto deseado yo tengo que seguir subiendo la dosis. Mi cuerpo se acostumbró, hay una nueva homeostasis, ¿verdad? Eso es como si cogiéramos el termostato y lo estamos regulando. Y si usted pone la temperatura bajita, pues al principio le da frío, pero al rato lo siente normal, ¿verdad? Pues eso es lo que es la tolerancia. Usted poco a poco se va acostumbrando
y cada vez va a necesitar más para llegar a ese mismo síntoma o a ese mismo efecto. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad? Vamos a poner que esta es la dosis mínima para ver un efecto deseado. El efecto deseado usualmente con las drogas de abuso, ¿verdad? Es la euforia. Y para ponerle un ejemplo, fentanilo, de euforia es aproximadamente 15 a 20 minutos lo que les dura. Mucho de ese tiempo lo pasan casi en coma, porque están completamente fuera de sí. Por eso la tienen que mezclar con muchos estimulantes para tratar de que perdure un poco más y poderlo sentir. ¿Y qué va a pasar? Con el paso del tiempo, ese tipo de síntomas, ¿verdad? Ese tipo de efecto como la euforia, tú lo vas necesitando cada vez dosis más altas para sentirlo y llega el momento en que no sube la cantidad de euforia que tú puedes sentir. Se queda igualita. Y tienes la dosis, ¿verdad? De lo que sería una depresión respiratoria, ya que estoy hablando de opiáceos. Y tú te puedes ir acercando poco a poco. Ahora la persona es bien tolerante. ¿Qué va a pasar? Que incluso dosis elevadas no lo llevan a ese paro respiratorio. Ahora, una cosa, siempre que hablo de tolerancia tengo que hablar de lo siguiente, porque esto para mí es una preocupación enorme. Una persona que de momento es privada de su libertad, para ponerle un ejemplo, es arrestado o pasa por un periodo en el que no tiene acceso a esa droga que estaba utilizando en la calle. ¿Qué pasa cuando este periodo, ¿verdad?, de días, podría ser hasta una semana, esa persona es liberada nuevamente, tiene acceso nuevamente a la droga y comienza a utilizarla? ¿Qué va a tender la persona a hacer? Va a darse la misma dosis que se daba previa a ese periodo. Ahora, la tolerancia no se da igual para todos los síntomas. Para ponerle un ejemplo, una marca de si ustedes ven alguna vez a alguien tirado en el piso que está teniendo problemas para respirar, si usted quiere saber qué sustancia es la causante, le abre el ojo y si tiene las pupilas bien pequeñitas, eso es opiáceo. Eso se llama miosis, constricción de las pupilas. Sedativos hipnóticos como las benzodiazepinas no ocasionan eso. Y vamos a estar hablando de eso ya mismito al final, porque hay muchas benzodiazepinas emergentes de diseñador. Nada, con esto lo que quiero llevar, ¿verdad?, que hay que educar a estas personas, porque no pueden salir a la calle y venir aquí y darse la misma dosis que se daban previamente, porque aquí ya se están poniendo en un riesgo de una sobredosis y una depresión respiratoria excesiva. Así que pueden ver cómo con definiciones podemos dar información que puede ayudar a salvar vidas. La próxima definición, ¿verdad?, es lo que es la respuesta condicionada. Y esta respuesta a mí me fastidia todas las mañanas. Yo soy un morning person, me levanto a las 3 de la mañana, todos los días, ¿verdad?, para ir al gimnasio, hacer otras cosas, iniciar mi día bien. Hoy fui al gimnasio antes de venir aquí, normal, ¿verdad? Esa es mi rutina. Y ahora, yo tengo un perro y mi perrito, ¿a qué se acostumbró? A que a las 3 de la mañana hay alguien despierto. Así que mi alarma los sábados y los domingos está para las 5. Porque el gimnasio lo abren a las 6. Me tengo que levantar más tarde. Y el perro a las 3 de la mañana, ¿qué hace? Ladra, porque está esperando su comida. Esto es una respuesta condicionada. Tenemos que un estímulo neutro, el escucharme a mí levantarme todos los días a las 3 de la mañana, que inicialmente no causaba ninguna respuesta. Ahora, si yo cojo y le doy la comida, ¿verdad?, la comida le va a causar una respuesta, ¿verdad? Ahora yo hago eso todos los días, a las 3 de la mañana, ¿y qué va a ocasionar eso? Él tiene el reloj biológico y ahora a las 3 de la mañana ya tengo la respuesta. Así que él me despierta todas las mañanas, así que ya ni mi alarma ni la necesito. Otra manera de ver esto, para ponerles un ejemplo, que estas respuestas condicionadas se utilizan muchísimo. Incluso para ponerles un ejemplo, ¿verdad?, como yo estuve mucho tiempo que viví en Estados Unidos, me encantaba el fútbol americano. Y ustedes saben el Super Bowl, todos los millones que gastan en los anuncios. El marketing está compuesto completamente de respuestas condicionadas. ¿Qué ellos hacen? La audiencia que es su target, las reconocen. Y ellos dicen, a mí me interesa que me consuman jóvenes de tal edad a tal edad. ¿Qué les gusta a esos jóvenes? Y eso te lo ponen en un anuncio. ¿Y qué hacen esos jóvenes cuando ven el anuncio? Que se los voy a poner ahorita como Homero Simpson, ¿verdad? La adicción al azúcar, esa es mi adicción favorita. Así que, ¿qué usted hace cuando ve todos esos anuncios de los Doritos, esos anuncios de sneakers bien elaborados y que le presentan diferentes imágenes que son atractivas? A usted le da deseos de comer comida chatarra, ¿verdad?
Y eso es una respuesta condicionada. Así que mucho de lo que hacen, ¿verdad?, es utilizar la neurociencia de una manera a favor de las ventas. Aquí ya sacándolo un poco de esta parte más anecdótica, llevándolo al laboratorio, ¿verdad? Esto es un experimento donde se mide dopamina, que vamos a estar hablando ya mismo. Muchas personas confunden la dopamina y dicen dopamina placer. Y yo les voy a traer otra perspectiva de dopamina, ¿verdad? Pues científicamente no es solo placer, hay mucho más. Ahora, la dopamina sí es uno de los neurotransmisores principales que es liberado cuando tenemos una respuesta a algo que nos está placentero. Ahora, ¿qué vemos aquí? Estos son ratas. Es un experimento que se hizo en ratas. Los animales responden, ¿verdad?, porque quieren o tienen, ¿verdad?, esa cuestión innata de que tienen para su supervivencia que hacer cosas. Ellos es todo por el instinto. Ellos no es por el deseo. Y estos animales, ¿verdad?, los cogieron, los inyectaron con salina, ¿verdad?, agua con sal. Bien sencillito. Luego de eso los inyectan con cocaína por 7 días. El día 1 tenemos la respuesta a un aumento en dopamina causado por la cocaína, ¿verdad? El día 7 un aumento mucho mayor y ese concepto se llama sensitización. Yo no voy a entrar en mucho detalle, pero si a alguien le interesa me puede preguntar y podemos discutir un poco de esto, de lo que es la sensitización y cómo eso tiene que ver con la adicción también. Pero ese concepto, ¿verdad?, lo voy a dejar fuera porque no es necesario para entender lo que les quiero llevar. Y tenemos aquí que detienen, en este día 7, detienen ese tratamiento y 3 días después, en vez de inyectarlo con cocaína, lo inyectan, pero lo inyectan con salina. ¿Y qué vemos aquí? Dopamina. Hay un aumento en dopamina. ¿A qué está respondiendo la rata? A la inyección. Así que algo que es negativo, porque a alguien le gusta que lo inyecten. A mí no me gusta, yo lo odio. Así que un animal, se puede imaginar, agarrar el animal, cogerlo, inyectarlo, y está respondiendo con una señal que se supone que significa placer. ¿Por qué? Por la expectativa. Esto de la respuesta condicionada se puede dar incluso a estímulos negativos, que es lo que les quiero traer con esto. Así que se pueden imaginar lo difícil que es romper con estas conexiones y estas asociaciones que se crean a nivel del cerebro, ¿verdad? Con eso, ¿verdad?, ya podemos entrar en lo que es adicción. ¿Qué es adicción realmente? Cuando se pierde el control, cuando hay una compulsividad. ¿Qué es esto de la compulsividad? Que necesito para la sobrevivencia mía, ¿verdad?, utilizar esa sustancia no matter what. No importa qué cosa negativa me pase, yo tengo la necesidad. Inicialmente, ¿verdad?, muchas de estas sustancias que ocasionan adicción tienen 2 componentes. Tienen la recompensa, que inicialmente esto es lo que es el refuerzo positivo, esa sensación de bienestar. Ahora, esta parte es bien importante que la entiendan. Esto aquí, vamos a acercarme incluso aquí. Inicialmente, esto es la motivación para la utilización de la droga a largo plazo. Esas primeras semanas de uso, las personas las usan por el refuerzo positivo, porque le causa una sensación de bienestar. Ahora, a largo plazo, ¿qué pasa con esa sensación de bienestar? Dura por poco tiempo, lo que dura es semanas. Empieza a disminuir la sensación, pero ¿qué tengo ahora? El síndrome de abstinencia si no la utilizo. Y el refuerzo positivo se vuelve la razón principal por la que las personas la usan. Yo antes me paraba, ¿verdad?, en las luces de por casa. Hay personas, ¿verdad?, siempre pidiendo las luces, y me paraba y hablaba con ellos. Y yo les preguntaba, pero tú no has tratado, pero tú... Y siempre me decían lo mismo. Es que necesito, porque si no me siento tan y tan mal que no puedo. Pero ¿te hace algo? No, no me hace nada ya. Yo no siento ningún placer. Yo lo que quiero, se dividían, se compraban, ellos estaban allí para sacar 20 pesos para ir a comprar, para dividirse entre 2, porque lo que necesitaban era la mitad de una dosis para sentirse más o menos bien, ¿verdad? Y esa es la parte más importante. Muchas de estas personas ya ni siquiera lo están utilizando porque les cause placer. Lo están utilizando porque se sienten tan y tan enfermos que necesitan ese alivio, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco del circuito de recompensa, ¿verdad? Como no es una clase de neurociencia, ¿verdad?, yo lo voy a simplificar bastante y se lo simplifiqué aquí. Ahí están algunas de las regiones del cerebro, las puedo mencionar bien brevemente. Tenemos la región principal, de donde salen las neuronas que producen dopamina.
esta región va a lo que se le conoce como el nucleus accumbens y aquí es donde se mide lo que es la recompensa. Pero tenemos que de esa región sale también a la parte de al frente, la corteza prefrontal. Esa es la corteza que permite que usted tome decisiones. Para ponerle un ejemplo, esa pasa cuando a la gente le da Alzheimer, una de las regiones que se afecta es la corteza prefrontal y se empiezan a vestir de maneras no apropiadas, no para la temperatura, porque eso es lo que le permite a usted decir, hoy va a hacer calor afuera, pues me voy en cortos y en t-shirt. Versus, es invierno, yo que vivo en Minnesota muchos años, se puede imaginar, el invierno es horrible, así que tenía que salir con 3, 4 capas de ropa, ¿verdad? Entonces tú empiezas a ver estas personas cuando empiezan a perder esa capacidad, empiezan a actuar de manera que no son, ¿verdad? Porque ahí es donde tú tomas las decisiones. Tenemos la amígdala, que es donde están las emociones. Y tenemos también el hipocampo, que es donde está la memoria. Así que estamos hablando de que esta dopamina, uno de los componentes es el placer y casi siempre la venden como la droga del placer, este neurotransmisor, lo que se encarga del placer y vemos todo lo que tiene que ver con adicción, aumento en dopamina, placer. No, eso simplifica demasiado. Estamos hablando de que es capaz de afectar la memoria, las emociones, la toma de decisiones y por último hay un aprendizaje que ocurre. O sea que el cerebro se entrena a buscar esa droga. Y todo esto, ¿verdad? La dopamina lo que está indicando es comportamientos que deben ser repetidos, ¿verdad? Es comportamientos que yo quiero repetir para mi sobrevivencia. Así que si vemos cómo estas drogas están afectando todas estas áreas, ¿verdad? Memoria, emociones, toma de decisiones, el aprendizaje. ¿Por qué aún juzgamos a las personas que las usan y los vemos como que tienen falta de voluntad? Si realmente es un problema mucho mayor, ¿verdad? A sencillamente una falta de voluntad. Y con eso vamos a la primera, ¿verdad? El primer mito. Dentro del primer mito, la adicción a las drogas, enfermedad de aprendizaje o falta de voluntad. Y así mismo es como cuando estoy allí en la escuela de farmacia hablando con mis estudiantes, así mismo se los presento. Es una enfermedad de aprendizaje, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de falta de voluntad. Una de las cosas que el cerebro de nosotros es muy bueno haciendo es asociaciones. Para ponerle un ejemplo, ¿por qué a los niños cuando uno los está criando, uno les da refuerzos o positivos o negativos? ¿Por qué tú los castigas? ¿De qué te sirve castigarlos? Tú quieres que haya una conexión entre lo que tú hiciste y la consecuencia. Eso tiene que ver con este sistema. Vamos a ver el castigo en el próximo slide. Pero aquí tenemos la recompensa, el refuerzo positivo. Cuando mi nena se porta bien y hace algo bien, el otro día, ¿qué hizo? Fue a la dentista y dejó que la dentista la bregara y le echara todas sus cositas y ella iba con miedo. ¿Y qué hice cuando salí? Me paré en Krispy Kreme y le compré una docena de donas. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad? Ella fue con miedo. Ella fue esperando, en vez de una recompensa, ella fue esperando algo negativo. ¿Y qué hice yo? Y dije, tú no tienes, en realidad ya no tenía ningún choice, tenía que ir porque era obligatorio, ¿verdad? Así que no tenía un choice. Pero le di una recompensa mayor a la que ella esperaba. Se le dijo, te vamos a dar una sorpresa. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Que cree una asociación positiva, ¿verdad? Y ahora, desafortunadamente para mí, cada vez que vaya al dentista, ¿qué espera? Las donas de Krispy Kreme, ¿verdad? Ahora, ese circuito, ¿verdad? Funciona de la manera que si yo recibo, ¿verdad? Es un circuito de predicción. Si yo recibo una recompensa mayor a la que yo esperaba, eso me indica a mí que eso es una conducta que yo tengo que repetir. Y eso es lo que hacen las drogas. Cogen este pathway y aumentan esa recompensa con el propósito, ¿verdad? De hacer que tú continúes ese uso. Y tú vas a seguir cogiendo ¿verdad? Escogiendo usarla. Ahora, con el paso del tiempo, las drogas dejan de ser placenteras. Y ahora, ¿verdad? Una de las cosas que ocurre en el cerebro es que yo tengo el choice, ¿verdad? Escojo utilizar la droga, pero tengo un error de predicción negativo. En vez de sentirme bien, como quiera me siento mal, ¿verdad? Sencillamente la gente nuevamente ya no las usan con el propósito de bienestar y sentirse bien, las usan porque se sienten tan mal en el síndrome de abstinencia que
pues la siguen utilizando. Y esto es verdad lo que pasa cuando, para ponerle un ejemplo, mis anécdotas son de cuando yo era chamaquito, que todavía se pasaban notitas y alguien venía y escribía en el salón de clase a una nena que le gustaba, ¿te gusto o no te gusto? Y pásasela a la nena de allí. Y la nena venía y se abría la notita y te miraba para atrás y se sonreía. Predicción de recompensa. ¡Woo! Me siento súper bien. Ahora, si cogía la notita y la echaba al zafacón, ¡wow! Me siento súper mal, ¿verdad? Eso viene siendo esta parte de la predicción. Ahora, aquí les quería traer, dentro de estos mitos, ¿verdad? Esto ya es ciencia como tal. Esto es en la corteza prefrontal, una persona normal, los receptores dopaminérgicos versus receptores dopaminérgicos, una persona que está abstinente a cocaína. ¿Qué podemos ver? Una reducción enorme en la cantidad de receptores que son capaces. ¿Qué significa eso? No es capaz de sentir placer. Las cosas cotidianas que ocasionan placer, como la comida, el sexo, nada de eso le da el placer. El alivio que tiene es utilizar la droga, porque ocasiona un aumento tan grande en dopamina que pasa por encima de esto, de esa reducción en los receptores. Así que hay que empezar a entender esta parte de que es algo, ¿verdad?, que se vuelve una necesidad fisiológica. Ahora les voy a hablar un poquito de mi modelo favorito, porque tuve mucha experiencia con estos ratoncitos en estas cajitas, ¿verdad? Esto fue de mis primeros trabajos como estudiante graduado cuando llegué a Minnesota, era entrenar a estos ratoncitos a darle a una palanquita en una cajita. Y se les ponía una cánula en el cerebro que les liberaba drogas directamente en la región del reward. Y tú lo entrenabas a darle a la palanquita porque lo ponías 8 horas sin comida y cada vez que le daba palanquita le bajaba comida. Y el ratón va a las palanquitas, comida y se entrenaba. Ahora, ¿se pueden imaginar cuán placentero era para él cuando se le daba cocaína? Si le dabas cocaína, ese ratón se volvía loco y empezaba a querer más. Yo tuve un ratón porque nosotros lo que hacíamos era para estudiar cuán dispuestos estaban a trabajar por ese reward. Nosotros lo que hacíamos era que hacíamos lo que se conoce como un pair, que eso significa que la primera vez te da la cocaína, pero para el próximo hit de cocaína le tienes que dar 10 veces. El próximo son 100, el próximo son 300. Y yo tuve un ratón que le dio una convulsión en el proceso. Siguió dándole tanto que una convulsión y se murió. Así que ellos están dispuestos, y nuevamente por eso traje esto de los animales trabajan por instinto, no es por decisión. Está dispuesto a trabajar tanto para recibir eso que se mató. Entonces, otros experimentos que me están interesantes que han surgido en los últimos años con lo que se conoce como optogenética, que es que ahora tú puedes con luz activar cascadas en el cerebro y tú puedes hacer que los ratones se vuelvan adictos a la luz. Así que tenemos, ¿verdad? Desde todos los aspectos tenemos que lo que hacen estas drogas es coger estos pathways y encadenarlos, hacerlos de ellas. Que lo único que la persona puede pensar es en volver a consumir esa droga. Y eso, ¿verdad? Ya lleva a lo que es una enfermedad como tal. Ahora, otro mito. Si quisiera dejarla, la dejaría. Ese mito, ¿verdad? Mucho yo he escuchado eso. Porque la gente lo ve como placer. Esa persona la usa por placer. Y nuevamente, la dopamina es mucho más que eso. Estamos hablando ya de aprendizaje y motivación. Y estamos viendo que ya es más hacia tratar de sentirme bien, no sentirme mal. Y las personas siguen distinguiendo, ¿verdad?, que está bien y que está mal, pero son incapaces de hacer siempre lo correcto. Y ya mismo vamos a hablar del ciclo de adicción, que es bastante fuerte. Si quisiera dejarla, dejaría. Dentro de este mito tenemos lo que es el síndrome de abstinencia y la respuesta condicionada, y les puse el cigarrillo porque nuevamente el cigarrillo es de las drogas más difíciles de dejar. ¿Qué pasa con esta droga? La droga es el detonante inicial y por esto es que mucha gente entiende que ¿verdad?, es un problema de voluntad. Ahora, una vez tú comienzas esta utilización de la droga, empiezas a hacer estos condicionamientos con otras cosas y dejas de utilizarla por esa razón. Comienzas a hacer asociaciones de lugares. ¿Cuántas de las personas que fuman, ¿verdad?, cuando les dicen que tienen que dejar de fumar, una de las cosas que le dicen tienes que evitar todos los lugares, o los alcohólicos que le dicen no puedes ir a barra, no puedes ir a fiestas donde se esté bebiendo? ¿Por qué? Porque si me expongo a los lugares
me expongo ¿verdad? A los objetos. En este caso vieron ahorita con la rata, la jeringuilla, que empiezan a responder incluso a objetos que tienen connotaciones negativas. Las amistades, estas personas que fuman, que en los trabajos no se les permite fumar adentro, ¿y qué hacen? Cada cierto número de horas salen para afuera en un break de 15 minutos, se reúnen en un ambiente social, 3 o 4 personas, y están allí fumando. Se pueden imaginar cuán difícil se les hace en el momento de tener que dejar de ver a sus amistades, estar ahí en ese, o sea, es bien, bien fuerte. Y la asociación con las sensaciones, con cómo me hace sentir, ¿verdad? En el caso del cigarrillo les hablé de cómo hace a la gente sentir relajada y los hace sentir tranquilos, les relaja los músculos. Y entonces cuando lo dejas, pues te sientes todo tenso, te sientes que estás aumentando de peso porque también quita el apetito y te sientes mal. Y eso es una de las razones principales, ¿verdad? Por lo que es tan difícil dejarla de utilizar. Ahora, otro mito es no pasa nada por usarla solamente una vez. Yo voy a tener el control, ¿verdad? Yo tengo el control. Aquí les voy a hablar, disculpen, un poco acerca de lo que son factores de riesgo. Porque una cosa es, la mayoría de las personas que utilizan una droga una vez no se van a volver adictos. La cantidad de gente que pierde la capacidad de controlarse en el uso es menos de 20 y pico % de las personas para la droga más adictiva. En el caso de nicotina es como 33%, que es lo más alto. Y lo van a ver en el próximo slide. Ahora, sí hay unos factores de riesgo. ¿Qué tenemos como factores de riesgo? La genética de las personas, cómo responden a dopamina, si han tenido algún tipo de trauma, si han tenido estrés crónico en sus vidas. El alivio que le presenta el utilizar las drogas hace que sean más susceptibles a querer utilizarlas. Así que tenemos, ¿verdad? Que hay un componente que la genética nos hace diferentes a todos. Los adolescentes, esta parte ya con cannabis medicinal que mucho a mí me preocupa, porque a la gente le pierde el miedo y cada vez, ¿verdad? Yo he estado en tantos foros hablando del cannabis y es un problema bien grande porque una droga como el cannabis afecta la conexión de las neuronas. De hecho, el cerebro usa los endocannabinoides para decirle a las neuronas dónde se tienen que estacionar y cómo conectarse. Así que, ¿qué pasa? Estas drogas vienen y afectan el cerebro en el momento en el que el cerebro está tratando de desarrollar sus conexiones y está tratando de desarrollar la manera en la que va a tomar decisiones. Y lo que va a pasar es que no vas a tener conexiones adecuadas y en vez de poder traducir, ¿verdad? En vez de tener un teclado normal, donde la persona piensa, ve las cosas de una manera normal, vas a tener un revolú, una jeringosa, ¿verdad? Porque el cerebro no se pudo conectar de la manera apropiada. Y eso lleva a que más adelante en la adultez haya una susceptibilidad bien grande de uso de sustancias. Tenemos la potencia de las drogas mismas y lo que es la vía de administración. Dentro de la vía de administración, brevemente, lo único que voy a mencionar, ¿verdad?, es que cuando tú inhalas o inyectas, estás llevando la droga lo más rápido posible al interior del cuerpo, llega al cerebro rápidamente y eso ocasiona los aumentos más grandes en dopamina. Así que todos esos aumentos grandes de dopamina y bien rápidos es lo que ocasiona, ¿verdad?, que esa predicción de recompensa sea mayor. Tenemos aquí, ¿verdad?, ingestión. ¿Alguno de ustedes ha ido al Perú? ¿Verdad? ¿Le dan hoja de coca o no? ¿Las mastican? Sí, y la mastican. ¿Se sienten high? No, porque es ingerida. Esa gente son unos farmacólogos excelentes, ellos saben que la dosis masticar la hoja te quita el sickness, el altitude sickness, pero no es suficiente la absorción y no es tan rápido como para afectar el pathway de recompensa. Así que eso es un ejemplo, ¿verdad?, que me gusta siempre dar. Aquí tienen los rates de dependencia, esto es de NIDA, hablando del tabaco, heroína, cocaína, y aquí tenemos uso de cannabis en adolescentes, es aproximadamente 10%, que por eso mucha gente lo ve como algo que no es, en adultos es 10%, en adolescentes es 17%, el riesgo de perder el control. Así que es casi el doble. Ahora, esto es en cuanto a la ruta de administración. Tenemos aquí las drogas. Esto es respuesta a dopamina. Las drogas tienen su capacidad de aumentar dopamina. Tenemos aquí anfetamina y cocaína. Anfetamina, pueden ver, anfetamina es... su trabajo principal es aumentar dopamina como loco.
tenemos nicotina y morfina que la aumentan mucho menos. Así que una de las drogas más peligrosas que la gente se juquea más fácilmente, las anfetaminas, la cocaína. La nicotina, como tú te juqueas menos, pero trabaja más en la parte de aprendizaje y las asociaciones. Y por eso es que es una de las drogas más difíciles. Y todo eso te puede llevar a un riesgo, ¿verdad?, de caer en lo que es adicción. Ahora, les hablé ahora de factores de riesgo, pero ¿qué tal factores de protección? Dentro de los factores de protección, y esto es sacado de Naida también, ¿verdad?, está hablando de esos factores de riesgo acerca de supervisión, agresividad, problemas con pares, experimentación en las escuelas y la comunidad. Ahora, cuando yo hablo de factores de protección, ¿verdad?, porque a mí me gusta el yin y yang, si te hablo de lo negativo, te tengo que hablar de lo positivo también. ¿Cómo yo lo puedo trabajar? Autoeficacia, confianza en la capacidad de autocontrol, apoyo y vigilancia parental y relaciones positivas. ¿Dónde empieza eso? En la casa. La familia. Esto tiene que ver con la familia. Calificaciones en la escuela positivas, ¿verdad? Y las políticas antidrogas de las escuelas. Esto ya es la escuela. Y tenemos ahí por último la comunidad. Así que estamos hablando que qué factores tenemos de protección, literalmente la educación en la casa, la escuela y las comunidades. Así que ahí viene ya, en verdad, estamos empezando a ver esa importancia de lo que es la educación como tal. Y les voy a traer, ¿verdad?, el último mito. No, tengo otro mito más. Los tratamientos no funcionan, los adictos siempre recaen. Aquí quiero hablar un poquito del ciclo de la adicción. Tenemos aquí a Homero Simpson y se lo puse con Homero Simpson porque yo me identifico con Homero. Homero le encantan las donas, les hablé de mi hija salió a mí y le encantan las donas también. Así que tienen aquí a Homero que en vez de estar comiendo comida chatarra, pues decidió que necesitaba, ¿verdad?, controlar su adicción y está comiendo frutas y verduras con agua. Ahora, ¿qué pasa con Homero cuando se sienta a ver ese Super Bowl? Y ve todos esos anuncios. Esos son unos detonantes horribles para Homero, ¿verdad? Así que tengo toda la gama de cosas. Esto puede ocurrir meses o años después de tener un uso. ¿Y qué voy a tener? Un antojo, un craving. Ahí yo tengo una decisión. Yo puedo o caer ante ese craving o no. Y vamos a hablar, lo próximo que les voy a hablar es acerca de los cravings, porque los cravings es bien importante saberlos manejar, porque en el área de los cravings es lo más difícil de tratar, y los cravings son temporeros, es algo que pasa, ¿verdad? Tú tienes, aquí cayó Homero, tiene ese bienestar momentáneo, se siente mal luego de haber caído, se siente culpable, ¿verdad? Y aquí traemos la recaída, pero entonces la recaída lo que marca es una necesidad de alterar el tratamiento. Y aquí tenemos una resolución y un ajuste al tratamiento para volver otra vez a caer dentro de lo que es el estado de bienestar. En cuanto a este mito, ¿verdad? Esto es un mito común también, el tiempo cura la adicción, porque la gente piensa que el tiempo lo cura todo y sencillamente hay que darle tiempo a las cosas. Y esto no es así. Una persona tampoco, no me gusta que lo vean porque he escuchado también por ahí la frase, una vez adicto, siempre adicto. No. Una vez adicto, siempre eres vulnerable. Y todos somos vulnerables a algún tipo de cosa, ¿verdad? Depende a que tú decidas ser adicto. Yo soy adicto al gimnasio, ¿verdad? Porque mi adicción real son los dulces, imagínense. Si estoy todo el tiempo comiendo dulces, pues tengo que balancearlo. Así que aquí tenemos, ¿verdad?, que no tenemos necesariamente una cura definitiva. Siempre vamos a tener una vulnerabilidad, siempre va a haber la capacidad de que aparezcan esos antojos y esos cravings. Se pueden enfrentar, ¿verdad?, a lo que es la respuesta condicionada, a emociones internas o incluso a sensaciones de vacío o aburrimiento. Ahora, nuevamente, una vez adicto, siempre vulnerable, pero siempre capaz de recuperarse. Que eso siempre es importante recordarlo, ¿verdad? Y ante una persona que está pasando por craving, ¿de qué manera se puede ayudar? Sacarlo de la situación, ¿verdad?, de riesgo. Validar que está sufriendo, porque están sufriendo de verdad, no es chiste. Y esto a mí me da pena cuando las personas pierden la libertad y los llevan a prisión y empiezan a sentir los síntomas de retirada. En las prisiones no los tratan. Porque lo que se usa para ponerle un ejemplo, los síntomas de retirada de opiáceos es benzodiazepina, pero en la prisión no le dan las benzodiazepinas. Entonces los dejan que pasen los síntomas de retirada con apoyo mínimo. Y eso, ¿verdad?, lo hace bien difícil, no validan este sufrimiento que están pasando.
Y nuevamente, esto es duradero, eso va a pasar. Ahora, con todo esto que hemos visto, quería traerle las caras de la adicción, porque aquí está lo que estaba diciendo Glenda al principio, de cómo en muchas ocasiones pasamos desapercibido lo que está pasando a nuestro alrededor. Y le traje algunas caras, ¿verdad? Porque nosotros a veces lo que vemos es los comportamientos. Ven aquí a Charlie Sheen o a Heath Ledger, y personas muy conocidas, actores, ¿verdad? Reconocidos, versus una persona que veo en silla de ruedas, que le falta una pierna, ¿verdad? ¿Qué voy a pensar? Successful, cero problemas, esa gente tiene la vida hecha, y les voy a asignar en mi cabeza valores, como si tuviesen más valor. Y a esta persona la voy a ver como que esta persona ha recaído, está por las calles pidiendo, sin saber su situación de vida. Porque así desafortunadamente nuestras preconcepciones hacen que creemos un estigma que hace que veamos estas personas de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos, ¿verdad?, lo que está detrás, lo que está adentro. Tenemos aquí a Charlie Sheen, que ha tenido muchísimos problemas con adicción, y tenemos a Heath Ledger, que de hecho murió a causa de una sobredosis. Así que tenemos que empezar a olvidarnos de cómo se supone esa preconcepción y tratar de entender, ¿verdad? Porque una vez dejamos de ver solamente la conducta, dejamos de juzgar, entonces podemos entender el sufrimiento y podemos comenzar a ayudar a las personas. Nada, y con esta parte ya hemos visto, ¿verdad?, cómo la adicción, las drogas pueden ocasionar, ¿verdad?, coger los pathways de recompensa y alterarlo y todo esto. Y hemos visto algunos de los mitos. Vamos a pasar, ¿verdad?, porque esto no pasa en libros de texto, esto no pasa en aulas, esto pasa en la calle. Así que vamos a estar hablando un poquito de qué es lo que está pasando en la calle como tal. Esto es un mapa que pueden ir a la página de AMSCA, donde habla acerca de la sobredosis. Esto es del 2020 al 2026 y tenemos más de 6.000 eventos de sobredosis registrados, y ahí hay un heatmap de dónde fueron esos eventos principalmente, y yo les voy a hablar más de esto porque esto tiene que ver con unos proyectos que estamos trabajando desde Forense también. Ahora, lo que les quería traer, ¿verdad?, porque voy a hablar de los eventos de Arecibo que están relacionados a fentanilo. Fentanilo, en aproximadamente los últimos 10 años tenemos más de 3.000 muertes asociadas a fentanilo. Así que por eso es que están escuchando tanto de fentanilo, pero vamos a estar hablando también de sustancias emergentes, así que vamos a hablar más allá de lo que es el fentanilo. Esto es cómo cambiamos de lo que viene siendo la agricultura. No sé cuántos de ustedes sabían que cuando se producía heroína había que sembrar la planta, hacerle los cortes, esperar a que se secara esa lechita, recogerla y entonces modificarla químicamente, porque lo que sale de ahí es morfina. Y tú entonces la cocinas exactamente para crear la heroína. Así que esto cogía tiempo, espacio, personal, y pasamos ahora a lo que es ingeniería química. Ahora con $200 yo puedo comprar precursores y crear 1 kilo de fentanilo. Y si me cogen, ¿verdad?, porque aquí tengo un sembradío, alguien pasa con un helicóptero de ADEA o algo y me chavé. Se llevaron todas mis matas, me perdí todo. Allá, perdí $200. Dejo eso botado, monto el laboratorio al otro día en otro lado, porque la maquinaria, el equipo es sencillo, y sigo manufacturando. Y eso es lo que ha hecho el fentanilo, ¿verdad?, a nivel de las calles. Ha hecho que sea tan fácil montar estos laboratorios y fabricarlo que ¿verdad?, se ha propagado por todos lados. Como dice ahí, fentanilo no surge de la calle, ¿verdad? Sale de la práctica clínica. Es una droga diseñada para detener el dolor en los 1960, súper efectiva. Muchas maneras, ya soy de la escuela de farmacia, tengo que decirlo, muchas maneras, ¿verdad?, de dosificarla. Desde parchos, que la gente antes se pegaba los parchos con una plancha para hacer que saliera más rápido. El fentanilo lo tenemos sublingual, lo tenemos transmucosal, que es pasárselo por los lados de la boca. Lo tenemos de muchas maneras diferentes porque es muy efectivo. Es extremadamente efectivo. De hecho, mi nena yo tengo una hija de 14 años, cuando tenía como 6 a 7, le tuvieron que hacer una endoscopía y parte de lo que le dieron en la endoscopía fue el fentanilo. Yo me sorprendí
Porque le dan una benzodiazepina y todo bien. Porque, claro, como es una menor, dejan que los papás vean el proceso de sedarla antes de llevársela. Pues le dan la benzodiazepina y, claro, siendo experto en farmacología, ¿qué es lo que tú le vas a dar? Y me dan los nombres de todo bien. La benzodiazepina, se relaja un poco. Le dan el fentanilo y una niña, que lo que tenía era 6, 7 años, de momento hace... Y me quedé como que, ok, ya entiendo. Esto, ¿cómo puede ser? La cara le cambió a un placer que yo nunca la había visto así y nada. Gracias a Dios le dan la benzo primero para que ni se acuerde de eso después. No se acuerda de nada, se seda, ¿verdad? La amnesia. Sí. Sí, el fentanilo se utiliza mucho porque es muy efectivo. Sí. Porque tenemos aquí, el fentanilo es bien potente, 100 veces la potencia de morfina, así que con cantidades mínimas. Ahora, tenemos también que como es tan potente, miren lo que es una dosis letal de heroína versus una dosis letal de fentanilo. Y la pregunta es, la gente que está cocinando esto en las calles y preparándolo, ¿tienen balanzas analíticas de las que nosotros tenemos en nuestros laboratorios para pesar esas cantidades? Se están asegurando, ¿verdad?, de que tiene los 2 a 3 miligramos o menos. Lo dudo. Tenemos ahí también acá el fentanilo, que es 100 veces más potente que el fentanilo, ¿verdad? Así que esto es una comparación de la dosis letal de carfentanilo contra fentanilo. Y tenemos ahí, ¿verdad? Esto es sencillamente para traerles información acerca de que las drogas que están en la calle, y uno de los problemas principales es que se estima que 70% de las drogas incautadas tiene potencialmente dosis letales, ya sea de fentanilo, carfentanilo o algún otro opiáceo. Y esto es, ellos cogieron estas drogas que se supone que eran oxicodonas y las analizaron, ¿verdad?, vendidas en la calle, y esta es la dosis letal de carfentanilo y vieron que por lo menos una de ellas tenía como 5 veces la dosis letal y varias de ellas estaban bien cerca de la dosis letal de carfentanilo. Y aquí en Puerto Rico, ya en el Instituto de Ciencias Forenses, han identificado 15 incautaciones que tienen carfentanilo y ha habido un caso de un cadáver. Y yo les estaba diciendo a ellos hace un par de semanas atrás que entiendo que no lo están viendo porque el carfentanilo es tan potente que hay que buscarlo a concentraciones tan mínimas que yo les estoy proponiendo a ellos cambiar un poco la manera en la que lo están viendo. Ahora, estos no son los únicos 2 opiáceos, hay un montón nuevos, porque esto se mueve, esto a cada rato encontramos maneras de distinguir, ¿verdad?, y poder identificar qué es lo que está matando a la gente, y allá ellos deciden hacerle cambios químicos y cambiarlo a algo diferente que se me hace difícil de detectar, ¿verdad? Y muchas de estas drogas son drogas que tienen potencias mucho más grandes que lo que es incluso el mismo fentanilo. Así que en cuanto a las sustancias emergentes, hay un problema bien grande y el problema va a pasar mucho más allá de lo que es fentanilo. Ahora, ¿el Departamento de Salud está en la calle? Sí, ese lo puedes poner. Sí. Ese es el videíto del caso de Arecibo. Personal de AMSCA y el Departamento de Salud están en la calle desde ayer tratando de prevenir más fatalidades, buscando a los adictos en los lugares que frecuentan. Las visitas se aprovechan para una orientación. Que lo más importante en estos momentos es salvar vidas. La de ustedes, las de sus compañeros, las de seres queridos. Y proveerles la naloxona, el medicamento que revierte los efectos del fentanilo. Los adictos no ocultan el pánico tras conocerse de las 3 muertes. Esas personas que murieron y los otros que tuvieron la sobredosis, ¿ustedes los conocían algunos? Eran amigos cercanos. Sí. Los que murieron. Son así. Okay. ¿Y van a dejar de usar esa porquería por el momento? ¿Qué van a hacer? De aguantarse, no sé. Por el momento aguantarnos. Está bien, eso era lo que quería que escucharan solamente. No hay problema con eso. Lo que quería que escucharan era eso exactamente. Porque el muchacho ahí le contesta otra cosa y no contestó en ningún momento que iba a dejar de usar. Le preguntan directamente, ¿vas a dejar de usarla sabiendo que ya ha habido 20 casos de sobredosis? Y en ese momento eran 20, fueron en total 24. Y de esos 24, 12 murieron. Y la gente sabiendo que hay gente muriendo, sabiendo la manera en la que la gente está muriendo, les dan el Narcan y ellos, ¿la vas a dejar de usar? No, la van a seguir usando. No es una decisión, está fuera de su control. Ahora, les voy a hablar un poco desde la perspectiva forense
Y aquí lo voy a tratar de mantener breve, ¿verdad? Les voy a presentar los casos de estos cadáveres que llegaron al Instituto de Ciencias Forenses luego de fallecer a causa del fentanilo principalmente. Y una de las cosas que vamos a ver es el perfil. Inicialmente muy parecido a lo que se ve en todos los Estados Unidos, 83% de las víctimas son hombres, en Estados Unidos es 70% aproximadamente, en edades productivas, 26 a 56 años la mayoría de estas víctimas. Tenemos aquí, y les presento esto, ¿verdad? Esto no es tan importante para ustedes, pero sí la parte de que se encontraron casos en descomposición avanzada. ¿Qué significa eso? Se encontraron en apartamentos semanas después de que murieron. Tenemos estos 3 casos se encontraron en un mismo apartamento las 3 personas. Y ya mismo vamos a hablar de una recomendación que yo tengo, que hay que educar a la gente de cómo, si lo vas a utilizar, porque no puedes detener la utilización, cómo utilizarlo de una manera más segura. Porque estos 3 se pudieron haber salvado, por lo menos 2 de ellos se pudieron salvar. Y tenemos este caso, ¿verdad? Que se utilizó también otra matriz para medir los niveles de fentanilo porque se encontró mucho tiempo después. De esto, casi todos los casos dieron positivo a fentanilo. 11 de los 12 casos, yo me sospecho que el otro era positivo también, pero estuvo 16 días en el hospital. Así que le dio break a que el cuerpo limpiara lo que viene siendo el fentanilo. Adicional a fentanilo, ¿verdad? Tenemos norfentanilo, que es uno de los metabolitos de fentanilo. En 8 de los 12 casos estuvo la presencia de la cocaína. Tenemos niveles de benzoilecnonina, que es el metabolito de cocaína, y eso yo nunca lo había visto. Muchos de estos casos con más de 1500. Así que estos son niveles épicos. Por eso estamos escribiendo un paper, porque esto es a otro nivel. Y más adelante les voy a hablar un poco de qué significa esto. Tenemos utilización de benzodiazepinas, las que se pueden observar desde el Instituto de Ciencias Forenses, porque hay unas nuevas que ellos no pueden ver, están ciegos. Tenemos cocaetileno y silacina. Y silacina, un solo caso, que eso me estuvo interesante, porque se sabe que aquí en Puerto Rico la silacina ha sido bastante prevalente. Dentro de lo que es el fentanilo, cuando vamos a interpretar estos casos, una de las cosas que les quiero traer a ustedes aquí, tenemos fentanilo, tenemos norfentanilo, que es el metabolito de fentanilo, es lo que tu cuerpo convierte en fentanilo, ¿verdad? Y aquí tenemos los casos y qué pasa con los niveles de fentanilo y norfentanilo. ¿Qué eso me puede decir? Si yo tengo niveles elevados de fentanilo por encima de los niveles de norfentanilo, ¿qué significa eso? Que hubo una muerte rápida. Eso se le conoce como death by the needle. La persona literalmente lo utilizó y al par de minutos ya estaba muerto, el cuerpo no tuvo tiempo de metabolizarlo. Y pueden ver aquí el norfentanilo, cómo hay muchos de estos niveles que estuvieron prácticamente en cero. Así que la persona literalmente utilizó este fentanilo y rápidamente, sin poder metabolizarlo al norfentanilo, murió. Sin embargo, tenemos también unos casos específicamente donde tenemos supervivencia prolongada. Tenemos que los niveles de norfentanilo son más elevados a los niveles de fentanilo. Así que estas personas sobrevivieron por un periodo de tiempo más prolongado. ¿Qué significa esto ante la respuesta? ¿Verdad? De cómo yo puedo responder. Porque esto significa que lo que tengo son minutos para responder. Así que como recomendación en cuanto a educación a la población que tiene problemas de uso de sustancias, entregarle el Narcan, y esto es como pasa la llave. ¿Qué se hace con pasa la llave? Una persona no bebe, esa persona es el que va a guiar. Una persona se tiene que quedar con el Narcan y estar pendiente. Si a ti te toca, más adelante. A mí me toca ahora. Si hubiesen podido administrar Narcan, muy posiblemente estas 2 personas hubiesen sobrevivido. Porque les dio break a que el tiempo, esto estuvieron horas en agonía, ¿verdad? Idos en un coma antes de morir. ¿Cuánto tiempo tarda el cuerpo en metabolizar la sustancia? El fentanilo, como 4 a 8 horas, mayormente, va a desaparecer completamente. En 4 a 8 horas vas a dejar de ver el efecto principal y va a desaparecer del cuerpo en 48 aproximadamente. Así que desde el aspecto forense, si yo lo miro en sangre en 48 horas más tarde, no voy a verlo. Entonces puedo ver el fentanilo. Y yo tengo allí en ciencia forense montado un de estos de que ellos tienen que mirar tejido como el hígado, que me dice mucha más información porque el hígado es el que metaboliza las drogas.
Y ahí es donde voy a ver los niveles más elevados en todo momento de las drogas. Y yo se lo he dicho, estas sustancias tan potentes hay que mirarlas en lugares donde se almacenan. No las puedes mirar en sangre, porque las miras en sangre y no vas a ver nada. Y entiendo que eso es lo que les está pasando con carfentanilo. No lo están viendo porque están mirando en sangre y los niveles en sangre bajititos. Es letal a unas concentraciones mínimas. Nada, dentro de esta interpretación de los casos, otra cosa, la cosa más importante de esto, tenemos de todos estos casos, prácticamente todos fueron exposiciones con otras drogas. No tenemos casos aislados, de exposiciones aisladas. Así que tenemos que cambia lo que alguien como yo, un toxicólogo, determinaría como dosis de letal, cambia. Porque entonces ahora estoy combinándolo con otras drogas que hacen que la droga sea más letal todavía. Y cambia completamente la perspectiva. De hecho, el video cortó, otro pedazo que quería que vieran en el video es que narran cómo hubo una persona que le tuvieron que dar 6 dosis de naloxona antes de ver que revirtiera. Así que tenemos, y yo les tengo una recomendación al final en los slides, porque en muchas ocasiones estas mezclas con depresores lo que causan es depresión respiratoria. Ahora, en iniciativa comunitaria y gente que está trabajando directamente con la comunidad podrían tener lo que se le conoce como los ambu bags, que son para darle respiración a las personas de manera segura. Si tú consigues en lo que le estás dando a las diferentes dosis de naloxona, que el cuerpo se pueda oxigenar, tú prolongas el tiempo que la persona permanece viva con el propósito de que llegue emergencias médicas y ellos puedan empezar a atenderlo ya con naloxona intravenosa, porque ya esto requiere que ellos puedan ajustar la dosis de naloxona a la necesidad de la persona para tratar de revertirlo. Y las benzodiazepinas que hay por ahí son bien peligrosas. Yo les voy a hablar ahorita ya mismo de bromosolam, que es la que está por todo Estados Unidos y está causando estragos en Estados Unidos ahora mismo. Y me dijeron de sustancias controladas allá en Forense que ellos la ven, pero el laboratorio de toxicología no tiene los métodos para verla. Y yo la pregunta que les hice es, ¿dónde está esa información de cuántos casos ustedes la han visto de las sustancias que han incautado? Yo quiero eso, porque necesito saber cuán prevalente es para entonces poder ir al laboratorio de toxicología y decirle, mira, esto se ve en muchas de las incautaciones, necesitamos un método. Los métodos ya están desarrollados, vamos a traerlo y validarlo aquí. Pero pues ese tipo de cosas estoy todavía trabajando con ellos para que se puedan dar. Creo que tengo otra pregunta por acá. ¿No? ¿No? Sí. Vamos. Sí. Ajá. Ajá, cuando usted le llega a Forense ya, la mezcla esta de todas esas sustancias por área, no es diferente, por ejemplo, Ponce, la silacina está al palo. Acá sí. Es diferente. Se corta con diferentes cosas dependiendo de la región. Y de hecho, ese mapa que yo presenté de AMSCA, lo voy a presentar al final. A ellos yo estaba dando una charla hace varias semanas al laboratorio de sustancias controladas principalmente. Y ahí es que ellos me están diciendo, dándome feedback y me dicen, nosotros hemos visto medetomidina, nosotros hemos visto bromosolam. Y es como que en el laboratorio de toxicología, que es donde yo estoy trabajando más, nosotros no tenemos los métodos, estamos ciegos. Necesito data. Y una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es que se cree un dashboard donde cuando se incauta la droga y se analiza por sustancias controladas, entre al sistema automático y organizaciones comunitarias como ustedes puedan ver el dashboard y saber, en el área de nosotros aquí en San Juan, qué drogas son las que están prevalentes y cuáles son las mezclas en la naloxona. ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Cómo puedo responder? Ahí viene la parte de que la educación puede salvar vidas. Porque si yo sé a lo que me estoy enfrentando, me puedo preparar. ¿Qué iniciativas comunitarias no tienen en el área de Ponce una oficina como antes? Tenemos una ruta, pero la oficina no, físicamente no. Nada, en cuanto a sustancias emergentes, ¿verdad? Quería hablarles brevemente de esto, porque nosotros necesitamos mantenernos preparados, porque estamos hablando de que son muchas. Y a mí me está interesante, esto es el reporte, esta asociación hace reportes cada quarter, y este es el reporte del primer quarter del 2026, hablando de qué es lo que ellos están viendo nuevo en las calles, de estos New Psychoactive Substances, los NPS, y miren el porcentaje mayor de lo que ellos están descubriendo en las calles. Cannabis sintético. Eso, nosotros somos capaces de verlo. En el instituto están completamente ciegos.
a los sintéticos. Yo llevo ya tiempo hablándoles a ellos del peligro del cannabis y de los sintéticos. Ahora miren esto, 32% opiáceos, 22% benzodiazepina. Así que siguen los opiáceos y las benzodiazepinas en un porcentaje incluso mayor si los combinas que los mismos cannabinoides sintéticos. Y aquí es donde les presento a nuestro amiguito bromosolam, que si ustedes leen acerca de bromosolam, esto es mirando especímenes toxicológicos, ¿verdad? Cadáveres versus material incautado, y en la costa este de Estados Unidos bromosolam está arrasando, está en todo, prácticamente en todos los casos. Y una de las cosas que pues, nosotros ahora mismo estamos ciegos a bromosolam, no sabemos, sustancias controladas lo puede ver, pero no lo están reportando. Y yo sigo preguntándome, ¿por qué? Repórtenlo. Necesitamos saber qué es lo que está en las calles, ¿verdad? Otra sinergia, y esta la voy a pasar bastante rápido, lo único que quiero que vean, estos niveles bien elevados que los mencioné ahorita, estos niveles me indican a mí que estas personas realmente eran usuarios de cocaína. Así que a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de a gente que está acostumbrada a usar cocaína, de momento introducirle el fentanilo, porque los niveles de fentanilo y no el fentanilo estaban bien bajitos. Así que estas personas en verdad eran principalmente usuarios de cocaína. Ahora, tenemos lo que se le conoce como el engaño del estimulante. ¿El estimulante qué va a hacer? Hacer que te estimules, que todo tu cuerpo como que se vuelva más rápido. Y el depresor, que es el fentanilo, te va a hacer lo contrario. Así que tengo el estimulante haciendo que yo necesite más oxígeno y el depresor quitándome la capacidad de oxigenación. La tormenta perfecta. Una arritmia cardíaca, puede ser depresión respiratoria también. Tenemos varios casos donde se vio cocaetileno. El cocaetileno es más letal todavía, ¿verdad? El cocaetileno se forma en el cuerpo cuando tú mezclas etanol con cocaína. Y fue interesante ver que no se vio etanol, se vio cocaetileno. Así que esto era uso previo. Tenían cocaetileno todavía en el cuerpo y de momento se dan esta cocaína con el fentanilo, ¿verdad? Y ya estos corazones pues estaban afectados por este cocaetileno. Así que muy posiblemente la causa de muerte en estos casos fue cardíaca. Silacina, ¿verdad? Esta sinergia con silacina es bien importante porque se ha visto en algunos estudios que silacina, una de las cosas que hace es aumenta la potencia de fentanilo, aún más, lo vuelve más peligroso. Y esto es hablando acerca de la cantidad de dosis de naloxona requerida y cómo cuando hay la presencia de silacina, tú requieres más dosis de naloxona para revertir los efectos. Que ahí viene a lo que me estaban preguntando, cuando tienes la presencia de benzodiazepinas, tienes la presencia de silacina, no sabes si la naloxona va a ser capaz de revertir el efecto. Es muy posible que no. Y nada, les puse esto aquí porque la silacina, ¿verdad?, es la que típicamente causa esto, pero ya en Estados Unidos la están reemplazando y me dicen que aquí en las calles de Puerto Rico ya está en sustancias controladas, viendo la medetomidina. Y la están viendo en combinación porque todavía están metiendo las dos cosas. Un poco de silacina, pero mayormente medetomidina en la droga. Y aquí podemos ver cómo la medetomidina ha ido, ¿verdad?, subiendo a medida que el uso de la silacina va disminuyendo. La medetomidina es sencillamente más potente, hace lo mismo que silacina, pero interesantemente no causa las llagas. Nada, y por cuestiones de tiempo voy a ir rapidito aquí a la última parte de la charla, ¿verdad? Esta es la parte donde les iba a hablar de eso que yo estoy ahora ya tratando de trabajar con forense. La parte de la inteligencia epidemiológica dinámica, que es como sustancias controladas, que ellos tienen la capacidad de ver las sustancias fácilmente, porque ellos van a la droga que estaba en la escena o van a la droga que se incauta. Ellos no van al cadáver que ya procesó la droga y los niveles están en nada. Ellos tienen la droga pura, así que ellos ven los niveles y ellos pueden ver fácilmente qué es lo que hay. Entonces, con esta información, si yo pudiese en el mapa de Puerto Rico identificar en qué regiones, cuál es la sustancia, yo puedo entonces prepararme para que, ¿verdad?, preparar a las organizaciones comunitarias de cómo tengo que responder ante las diferentes sustancias que están presentes. Y esto es un mapa de cómo se ve, porque en otros lugares ya han estado haciendo esto con drogas incautadas. Y de hecho, con drogas incautadas es bien interesante. Esto es sencillamente para que vean cómo sustancias emergentes aparecen y aparecen demasiado rápido. Miren esto es flualprazolam. Flualprazolam era la benzodiazepina choice hasta cerca del 2023,
porque en diciembre del 2022 le hicieron Schedule 1 y los precursores son difíciles de conseguir. La hacen Schedule 1, hacen que los precursores sean más difíciles todavía, ¿verdad? Los controlan. ¿Y qué pasó con el Flualprazolam? Cuando en diciembre del 2022 la pone Schedule 1, empieza a bajar la cantidad de Flualprazolam que tú encuentras. Ahora, ¿qué empieza a subir? Bromozolam. ¿Qué hizo la calle? Tú me vas a parar Flualprazolam, no hay problema. Creé otra nueva, Bromozolam. Y Bromozolam, los precursores aparentemente son tan fáciles de conseguir que no se ha detenido. La pusieron en Schedule 1 y sigue. Bromozolam, ¿verdad? Es un problema bien grande. Entonces, esta parte de la educación salva vidas, aquí lo que quería hablar era de eso mismo que ya les mencioné del Narcan, de cómo el Narcan, ante la ceguera que tenemos en estas sustancias emergentes, es muy posible que no sea efectivo o que tengas que utilizar más de una dosis. Así que la recomendación es, a medida que tú tienes que utilizar dosis, tienes que esperar 2 a 3 minutos, pero el cerebro es capaz de mantenerse vivo si no tiene oxigenación. No. Así que necesitas entonces la ventilación, ¿verdad? Los ambu-bags para tener la ventilación de rescate. Y en el caso de la recomendación que le dije, a la gente hay que dejarle saber, hay unas sustancias que hacen que incluso el Narcan no sea efectivo. Así que si tú estás en un apartamento con varias personas y van a usar, no usen todo. Tengan el Narcan y estén disponibles para llamar a emergencia, porque es posible que haya esa necesidad. Lo que hay en la calle, ¿verdad? No tenemos control de las concentraciones que hay. En la mayoría de las cosas hay concentraciones que son potencialmente letales. Y dentro de esta parte, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a esta epidemia que sigue cambiando. Dentro de esto, una de las cosas que quería darle es que aquí están las entidades que intervinieron en muchos de esos casos. Tenemos 2 entidades principales, Emergencias Médicas y el Departamento de Corrección. Así que tenemos áreas de vulnerabilidad. ¿Qué hay que hacer entonces? Llevar la educación a los más vulnerables. Tenemos que de alguna manera entrar a educar desde el mismo Departamento de Corrección con el propósito de que ellos entiendan cómo es este riesgo del uso de drogas y cómo tratar de evitar. Y nosotros ahora mismo tenemos con iniciativa comunitaria una iniciativa que le llamamos Guardianes de la Salud, que es con ese propósito de entrar a las cárceles y comenzar a educar acerca del uso y abuso de sustancias y cómo tratar, ¿verdad? De hacerlo de una manera más segura. Por último, ¿verdad? A mí siempre me gusta, porque sé que llevo mucho rato hablando, no sé ni cuánto ya. Si se les olvidó todo lo que les dije, por favor recuerden, primero que nada, la dopamina no es placer. Si a alguien le preguntan por ahí y dice que yo dije que la dopamina es placer, no son estudiantes míos. Nada, tenemos, ¿verdad?, que la dopamina es mucho más. La dopamina va a las emociones, a la memoria, al aprendizaje. La dopamina ocasiona que nuestro cerebro quite lo que es, ¿verdad? Porque algunos de nosotros, nuestro celular es bien importante, nuestras esposas son importantes. La dopamina hace que todo eso le quitemos esa importancia y diga, la droga, eso es lo que yo quiero, eso es lo importante, ¿verdad? Y hace que esa sea la prioridad. Es más que eso, es la motivación. La recaída no es un fracaso, que esto es bien importante. Siempre que hay una recaída, esto es señal de que necesitan modificar el tratamiento, de que hay necesidad de regresar para atrás a buscar más ayuda, a ver si es necesario una terapia de sustitución, ¿verdad? Y hay que ir nuevamente, ¿verdad?, mirando a la oportunidad de ayudar a esas personas a volver a levantarse luego de esas recaídas. Las drogas en las calles están cambiando constantemente, ya no estamos hablando solo de fentanilo, ¿verdad? Yo les hablé de drogas específicas, pero para mí no es importante que se las sepan, porque ¿quién se va a acordar de eso después? La cuestión es el riesgo de que estas mezclas ocasionan de depresión respiratoria y problemas cardíacos, y tenemos que estar preparados para poder, con ese conocimiento, actuar. Y por último, ¿verdad?, la educación salva vidas, entendiendo, ¿verdad?, cómo es que se da este proceso de desarrollar la adicción, y teniendo ese conocimiento entonces podemos dejar de juzgar y llegar entonces a la acción, a poder llevar a cabo, ¿verdad?, acciones que ayuden a estas personas a mejorar sus vidas y a tratar de romper con esas cadenas de la adicción. Nada, muchísimas gracias por su atención y disculpen que me pasé un poco.